Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Nuestra querida loba sigue lamiéndose las heridas y se ve obligada a tomar decisiones muy complicadas. Va a tener que abandonar a sus aliados e incluso a sus propias tropas. Hoy, en Roma Eterna, sigue el descalabro romano tras la batalla de Cannas. Vivirás el debate por la introducción de nuevos miembros en el Senado, una derrota romana de la que Tito Livio pasa de largo, el exilio de unos soldados posiblemente rotos por dentro y a un cónsul romano que conocerá la refinada orfebrería gala. Así que ten mucho cuidado con los árboles y comenzamos. Programa 114 de Roma Eterna, 55 ya, de la serie de la República, y te tengo que confesar que este no es realmente el programa 114 de Roma Eterna, este sería el 114 bis, porque estás escuchando una regrabación de la grabación original. Lo estuve grabando y me dolía un poco la garganta, no estaba muy bien, y dije, voy a grabar. Es posible que me notes más grave la voz de lo habitual, porque quizá estoy incubando algo. Pero bueno, voy aguantando, la voz va funcionando, y hoy, antes de recapitular y entrar después en harina, te tengo que comentar dos anuncios importantes. Primero, el viernes día 24 de mayo, a las 5 de la tarde en Tarragona, estaremos Néstor Marqués y yo haciendo un podcast de Roma Eterna en directo. Comienza la saga de los romanos en Hispania y lo hace en Tarraco. Y al día siguiente, el día 25, presentaré también en Tarraco el libro de Néstor Marqués, Momentos de la Antigua Roma que cambiaron el mundo. No te lo pierdas, te dejaré en la descripción del audio el enlace al evento de Tarraco Viva para que no te pierdas nada. Va a ser un fin de semana tremendo de cositas romanas. Y una vez hecho el spam necesario, más allá de la sección sin música, vamos a entrar ya de lleno. Primero, recapitulando. Habíamos acabado el programa anterior con el durísimo asedio de Casilino, los prenestinos sirviendo cuero para comérselo, Aníbal cansado ya del aguante y cerrando el asunto como pudo, pero los prenestinos no eran los únicos que tenían problemas, y ahí entramos ya de lleno en el programa de hoy. Los petelinos, habitantes de Petelia en la costa oriental del Brucio, eran los únicos de entre los pueblos brucios que se habían mantenido fieles a Roma, y esa lealtad les estaba saliendo muy cara, porque según Tito Livio, recibían ataques cartagineses pero también del resto de pueblos brucios, que ya se habían pasado a Aníbal. Atacados por todas partes y sintiéndola fuerte en el pecho ya, los petelinos decidieron enviar una embajada a Roma para pedir ayuda militar, enviándonos una guarnición, enviándonos soldados, algo, por favor, somos leales y nos están dando pal pelo. Llegaron, expusieron el caso y en primera instancia el Senado les dijo que se las arreglaran por su cuenta. Has oído bien, os buscáis la vida. Una estrategia que quizá no es la mejor cuando cada vez te quedan menos amigos en Italia. Pero cuando los embajadores, recibida esa respuesta, empezaron a suplicar, empezaron a llorar, en el vestíbulo de la curia despertaron la compasión de los senadores y del pueblo romano. Y esa compasión se materializó en la figura del pretor Marco Emilio. Seguimos en el año 216 a.C. Este señor pidió al Senado que, por favor, revisara el asunto con cariño. ¿Seguro? ¿Seguro que no podemos ayudar a nuestros aliados? Que no estamos tan mal, hombre, que no se embauquen, que no estamos tan mal. Los senadores se reunieron, pasaron revista a todas las fuerzas con las que contaba Roma en ese momento y parece que sí que estaban tan mal, porque se vieron forzados a reconocer, y toma nota de esto, que Roma ya no podía proteger a aliados tan lejanos. Les mandaron volver a su hogar y apañárselas por sí solos. ¿Cómo te quedas? Es que es tremendo. Lo de hoy va a ser un poco meme. Lo de hoy va a ser meme. Roma, por Dios, levanta, despierta.
Las noticias en Petelia, como te puedes suponer, sentaron fatal. Los magistrados de la ciudad cayeron presa del pánico, Roma les había dejado solos, con lo que decidieron trasladar todo lo que había en los campos a la ciudad y prepararse para el asedio cartaginés. Todo esto según la versión de Tito Livio, claro. Pero, ¿y si el asedio ya estuviera en marcha? Porque quizá la situación fuera más grave que recibir ataques, como dice Livio. Vamos a bucear en las fuentes, porque el momento lágrimas y súplicas en el vestíbulo de la curia me ha hecho saltar las alarmas, y me hace pensar que quizá la cosa estaba peor de lo que Tito Livio nos cuenta. La primera fuente de información que he encontrado alternativa a Livio es Apiano. En Apiano encontramos detalles interesantes de la guerra anibálica, como por ejemplo el destino de esos prisioneros romanos a los que el Senado dijo no a pagar el rescate. ¿Te acuerdas de ellos? Nos cuenta que Aníbal liberó a algunos, pero a otros los mató e hizo un puente con sus cuerpos sobre los que atravesar el río. Y por si no fuera suficiente, escribe también que obligó a luchar en combate individual a todos los senadores y personas relevantes que tenía presos. Como un espectáculo para los africanos, a padres contra hijos, hermanos contra hermanos, sin omitir acto de crueldad alguno. Bueno, ya sabes tú que habría que ver cuánto hay de verdad en esta parte en concreto, porque tú ya sabes que cuando hablamos de cosas cartaginesas y cosas anibálicas, no debemos creernos, si ya de por sí, cuando hablan de romanos no tenemos que creernos a pies juntillas lo que dicen, cuando hablan de cartagineses, menos aún. Pero más allá de las paladas habituales de invent y de crueldad extrema que se le aplican a los cartagineses, lo que nos interesa es lo que dice sobre los petelinos. Según la versión de Apiano, Aníbal puso cerco a Petelia, un enclave con poca población pero muy valiente, tan valiente que incluso intentaron romper el cerco. Hombres y mujeres, hombro con hombro, llevaron a cabo muchos e importantes actos de valor, se defendían como podían e incluso quemaban los aparatos de asedio cartagineses. Apiano en su relato destaca que hombres y mujeres lucharon juntos. Sin embargo, su número iba poco a poco reduciéndose en cada asalto y empezaron a sufrir el hambre. Aníbal se dio cuenta y dijo: acabemos con esto. Los rodeó con un muro y puso a Janón al frente del asedio. Los de Petelia, viéndose muy mal, viendo ya el final cerca, con tal de intentar aguantar un poquito más estirando los escasísimos víveres, decidieron sacar fuera de las murallas a los que no podían luchar, y siguiendo esta versión, la escena que tenemos ahora es una escena terrible. Los que no podían luchar, saliendo de la ciudad, dirigiéndose al espacio vacío entre el muro y el cerco, ancianos, niños, Janón matándolos a todos, y los petelinos sintiendo cero pena por los muertos. Te estarás preguntando ¿por qué? Es una escena terrible, han matado a sus familias. No sintieron pena, según el relato de Apiano, porque estaban tan mal ahí dentro, que esa muerte era preferible a estar vivo. El resto siguió luchando, intentó aguantar, pero cuando ya no tenían nada, llevados por ese mismo pensamiento de mejor morir ahí que vivir así, se lanzaron a la carrera contra los enemigos y también en aquella ocasión intentaron darlo todo heroicamente, pero a causa de la falta de alimentos y de la debilidad de los cuerpos, que no tenían fuerzas ni para volver ni para atacar, murieron todos a manos de los cartagineses. La versión de Apiano acaba con Janón apoderándose de la ciudad, y aún entonces, a pesar de unas líneas atrás decir que habían muerto todos, escaparon de no sé dónde unos pocos que tenían fuerzas para correr. Esos pocos fueron reagrupados por los romanos, unos 800, y después de la guerra fueron realojados de nuevo en Petelia, llenos de admiración por su lealtad hacia Roma y por su valor extraordinario. Sin duda es una historia tremenda, pero es más tremenda todavía si le añadimos los fragmentos que tenemos de Polibio. En ellos se nos cuenta que los petelinos se mantuvieron leales a Roma y llegaron a padecer tantas penurias que mientras Aníbal los asedió, se comieron todo el cuero que había en la ciudad, la corteza de los árboles y ramas tiernas. Te suena, ¿verdad? Es como Casilino. Según Polibio, resistieron el sitio durante 11 meses sin recibir ayuda de nadie y acabaron rindiéndose. Otra fuente más que tenemos es nuestro amigo Valerio Máximo, de las lecturas del Archivo Pretoriano. También él habla de este asedio y te voy a leer un fragmento de un capítulo que habla sobre la lealtad pública.
Y ahora me voy a poner en modo lectura, en modo declamar, me he puesto la toga. Y si te gusta el estilo con el que voy a leer esto, si quieres más lecturas así, recuerda que puedes alistarte en La Guardia Pretoriana, el botoncito azul, en iVoox, desde 1,5 € al mes. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.